La verdad que mi idea principal es darles un pantallazo muy rápido de estos temas, de los cuales muchos de ustedes, varios de ellos ya lo conocen, y para darle paso sobre todo a Estela Santos, que creo que es la que mejor más va a aprovechar nuestro tiempo. Digamos que ella es bióloga, trabaja en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Etiología, o sea que nos va a explicar bastante del comportamiento de las abejas y cómo lidiar con ellos, sobre todo porque ella, entre otras cosas, es apicultora, además de investigadora y docente. Como ustedes, bueno, simplemente el título, digo, era lo que de desprever. Solamente vamos a ver algunas medidas de manejo que hemos desarrollado y un poquito lo que estamos en el futuro respecto a la producción de semillas de Afooder o Nadorcot, sin semillas. Como bien saben ustedes, la diferencia de precios entre una tonelada con una semilla es distinto que con dos, y de ahí para arriba. Incluso muchas veces no se puede vender la Nadorcot con semilla. ¿Por qué es importante esto? Digo, básicamente por una cuestión económica. Realmente nos jugamos la vida con esto. En este sentido, ¿se acuerdan que hay tres grandes grupos de técnicas o de exploraciones que se hicieron a nivel internacional? Digamos, el espaciado entre los bloques de distintos cultivares para que no haya polinización cruzada, lo que hace referente al estudio, digo, de repelentes y de uso de mallas, específicamente en contra, digo, está mal dicho, pero para repeler o proteger de la polinización de las abejas, y por último algunas medidas con el grupo, digo, de Libia, que han tomado, digamos, para la inhibición para el envejecimiento de los ovarios de los ovarios, también para la reducción de la germinación del polen. Nosotros básicamente, digo, desde del 2002 hemos estado trabajando en distintas etapas de lo mismo, más o menos con lo mismo, viendo un poquito la distribución espacial del número de frutos con semillas en cuadros de Nadorcot. Por otro lado, digamos, evaluar un poquito el efecto real de la polinización entomófila, sobre todo, digo, de abejas más que nada, y abejorros, y algunas medidas mitigantes también para reducir el número de semillas por fruto. Por otro lado, digo, nosotros, bueno, ya se los adelanto, pero para tratar de aumentar el número de frutos bajo las plantas que tienen malla, en las plantas bajo mallas, perdón, y por último, digo, un muestreo de campo para poder estimar aquellos lotes, el número de semillas por fruta. Básicamente, y voy a ir relativamente rápido, usamos en los primeros experimentos un cuadro relativamente aislado que tenía Valencia Midnight por un lado y por otro lado Murcott, y básicamente lo que veíamos es que de aquellas, en la medida que nos alejábamos de la fuente de polen, el número de semillas y el número de frutos con semilla disminuía relativamente proporcionalmente. El rango efectivo, digo, es para que tengan ustedes, digamos, es aquel rango en el cual es la distancia por encima de la cual ya es aleatoria la presencia del factor que se esté estudiando. En este caso, el número de frutos con semilla. Quiere decir que por encima de los 214 metros, en este caso particular, toda la presencia de frutos con semilla es aleatoria. Hasta los 200 metros dependía directamente de la distancia de esta fuente de polen. Esto puede cambiar un poquito con las variedades, estoy casi seguro, pero lo que más nos impresionó a Tato y a mí, es que a pesar de todo, en estas zonas de acá, en la cual ya es aleatoria la presencia de frutos con semilla, teníamos un 10%. O sea, no podíamos bajar de un 10% de frutos con semilla. Con bajas semillas, ¿no? Digo, con una o dos semillas, pero realmente, digo, no podíamos bajar de eso. Esto, un poquito del punto de vista práctico, es que menos de 250 metros, digo, no vamos, si tenemos una fuente de polen, realmente nos va a afectar
sobre todo en abierto, ¿verdad? Sin ningún tipo de protección. Por otro lado, lo que hicimos básicamente fue poner distintos tipos de mallas, como ustedes saben, protegidas. En este caso es una malla relativamente apretada, de una trama apretada, donde se puso durante prácticamente toda la floración. Nosotros lo que veíamos fue directamente también una disminución del número de flores, de lo que estaba en la intemperie, de lo que estaba bajo malla. Y aquí esto ya es un resultado relativamente conocido por muchos de ustedes, en los cuales donde claramente el 50% de los frutos eran con semillas, sin aplicación, que significa abierto, en una situación, digamos, abierta del campo, y cuando bajábamos a los frutos bajo malla o bajo mallas con nylon, estábamos en el 2-3%. También, digamos, veíamos, que la cantidad de frutos, la cantidad de semillas por fruto tenía una distribución bastante grande. Había situaciones en las cuales la cantidad de semillas eran verdaderamente importantes. Simplemente es el mismo experimento, para explicar un poquito el efecto de las temperaturas en las mallas, que ahora no quiero adentrarme. En Azucitrus pasó exactamente lo mismo, sin malla y con malla, o sea, sin malla la única diferencia que encontrábamos era el número, una gran cantidad de frutos con semilla. Es prácticamente el mismo concepto. Luego, en términos, digamos, como veíamos ahí nosotros, había dos técnicas que se habían desarrollado en España, ya les digo específicamente en el grupo de Manuel Talón, perdón, el grupo de Agustí, Manuel Agustí. Entonces, donde prácticamente ellos utilizaban el sulfato de cobre a los efectos de inhibir la germinación del polen, y por otro lado el ácido giberélico también a los efectos de envejecer más rápidamente el ovario, de esa forma desacoplar el proceso, digamos, de fecundación. Nosotros hicimos una serie de tratamientos, algunos con cobre, otros con cobre y ácido giberélico en distintas concentraciones. Básicamente estas fueron la cantidad de veces que aplicamos el sulfato de cobre, mientras que el ácido giberélico lo aplicamos una sola vez, en el estadio de dátil, o de bujía, depende de las cosas. Y los resultados, digamos, fueron dentro de lo previsto, no fueron nada llamativos y para nada comparables con una malla, en los cuales indudablemente, la aplicación de ácido giberélico en el estadio de bujía o en el estadio de dátil fueron los que tuvieron menor porcentaje de frutos con semilla, pero igual valores relativamente altos, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con el número de frutos con semilla, no había una gran cantidad, una variación importante desde el punto de vista agronómico, aunque estadísticamente lo pueda haber. Lo que sí era importante es que las aplicaciones con sulfato de cobre directo, las 5 aplicaciones de sulfato de cobre, nos reducían enormemente el número de frutos por planta. Entonces, una de las conclusiones, un poquito que habíamos visto, que el ácido giberélico solo en combinación con el sulfato de cobre, que reducía significativamente el número de frutos con semilla. No es comparable a la malla. Obteníamos un 30% o 25%, que no era malo comparado, con un 60% de frutos con semilla, pero agronómicamente todavía, creo que no es una buena alternativa tecnológica. Ahí está. Y bueno, hubo 2 picos de aplicaciones de los cuales utilizamos el ácido giberélico. 2 aplicaciones pensábamos que sería mejor que una, perdón. Y esto que nos lo repetimos varias veces es que el sulfato de cobre realmente aplicado solo redujo los 3 años que lo probamos, nos redujo el número de frutos. Y esto es importante, creo que es interesante. Después, en términos para mitigar la caída de frutitos bajo las mallas, simplemente aplicamos, tratamientos de ácido giberélico, tratando en el momento,
un poquito después de en el momento de caída de pétalos, y también hicimos anillado. Y como ven ustedes, el ácido gibberélico sustituyó, comparado con la malla, el número de frutos por planta, realmente lo mejoró notablemente, casi prácticamente a las condiciones del abierto, ¿verdad? Sin ningún tipo de malla. Mientras que el anillado no logramos el mismo efecto. Fue prácticamente, el mismo con anillado y sin anillado bajo la malla. El porcentaje de frutos con semilla lo podemos ver acá claramente, digamos que fue llamativamente diferente, ¿no? Lo que después hay solo un dato relativamente sencillo, pero creo que esto es la situación de condiciones abiertas, sin malla y sin ningún tipo de tratamiento. Y vemos que el número de semillas realmente tiene un efecto importante en el tamaño individual del fruto. Es el desvío de frutos individuales, uno a uno, contadas las semillas y pesado el fruto. Es importante, porque claro, también es cierto que acuérdense que estamos buscando frutos relativamente grandes, ¿no? En el caso de la Führer. Son unas imágenes de Asus Citrus aplicado con mallas en todo el predio, con un pequeño problema del raceting o del deterioro de la piel, sobre todo en aquellos frutos que están sobre la malla. Y básicamente, las conclusiones que hemos visto un poquito, y creo que ustedes también lo han visto en el campo, que efectivamente la malla, ya sea la de tul o la que es más abierta que actualmente estamos importando, o se está importando, es realmente una alternativa, por lo menos tecnológica, muy válida, y económicamente también lo está haciendo. El efecto de la malla depende un poquito del tipo de malla que uno está haciendo, pero hay una pequeña disminución de la cantidad de frutos, que en algunos casos es buena, porque estamos pensando en hacer raleo, en algunos casos hacer raleo de frutos de Führer, con lo cual un leve efecto de la caída de frutos no estaría relativamente mal. Y las aplicaciones de ácido gibberélico en plena flor, caída de pétalo, evitarían la reducción del número de frutos bajo la malla. Actualmente nosotros estamos con tres líneas que estamos haciendo ahora, un poquito el trabajo de los polinizadores de cítricos que nos va a adelantar Estela. Por otro lado, la evaluación espacial del número de frutas con semilla en enmallados perimetrales. Con una experiencia relativamente grande e importante que está haciendo San Miguel de Tucumán. Ahora lo vamos a ver un poquito, pero estamos evaluando a nivel predial las distancias entre las mallas, entre los distintos cuadros. Y por otro lado, quizá un estudio un poquito más académico, en el cual estamos tratando de estudiar si efectivamente el estímulo del crecimiento del ovario se da a través de la polinización con abejas cuando están confinadas. Cuando iniciamos todo esto teníamos una hipótesis que después Estela nos la tiró abajo, diciendo que las abejas son territoriales y que no permiten, grupos o entradas en su territorio abejas de otras colmenas. Y esto fue, que nosotros pensamos que era una hipótesis de trabajo factible, ya se los va a comentar, pero nos lo tiró abajo esa hipótesis. Pero inicialmente la idea, es que pensamos que una pequeña estimulación de la polinización por abejas dentro de las mallas favorecería el cuajado de frutos partenocárpicos. Y esto fue lo que hicimos este año, encerramos colmenas en carpas, tratando de que estas abejas no salgan para afuera. Y estas son las mallas perimetrales de las que estamos hablando a nivel predial, en el contorno del predio y entre las líneas y entre los bordes de los cuadros, con una disposición relativamente intensa que es propia de la empresa. En el futuro, lo que vemos es que
pensamos que debemos incentivar y mejorar los conocimientos etológicos de las abejas para tratar de combinar, digamos, para aportar con datos científicos, ver si se pueden hacer zonas de mutua exclusión. Sabemos que las abejas, tanto AFURER como otras, ambos sectores tienen intereses de exportación y no son compatibles entre sí. Entonces hay que buscar algunas alternativas. Perdón, pienso que es fácil para decir a los que digan los apicultores, bueno, pongan mallas y ya se soluciona el tema. Digo, parece que el costo de la malla es importante y ustedes lo saben mejor. Y por otro lado, digo, los citricultores tienen derecho a decir, bueno, miren, esta es mi producción, ¿no? Podemos rentarle las flores o el servicio de floración. Entonces, yo qué sé, ambas partes siempre tienen razón, en este caso más particularmente, pero hay que aportar, creo que, datos científicos para buscar soluciones viables. El enmallado total es otra alternativa que la estamos viendo, o la estamos manejando un poquito para realizarla en el futuro cercano, y creemos que sigue siendo válido seguir buscando alternativas o mejorar nuevos repelentes. Algo estuvimos hablando con Estela sobre posibilidades de cómo mejorar el accionar de algunos repelentes, digo, completamente inocuo para las abejas y para la sombra. Bueno, muchas gracias a todos por esto y los dejo con Estela.